¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Fondo. Tema importante, tema crucial el que habremos de tratar junto con usted esta tarde. Porque déjeme decirle que nunca antes México todo había sido tan expuesto a una inseguridad provocada por bandas delincuenciales con dinero, con poder, con armas y con control político. Secuestros, extorsiones, derecho de piso y asesinatos son algunas de las formas que se manifiestan para dominar e intimidar. ¿Dónde estamos? ¿Qué falta? ¿En qué nos equivocamos? Y este es un tema para tratar a fondo. Invitar a las familias que tienen desaparecidos a buscarlos, que se den cuenta que esta es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. Si no los buscamos, no los vamos a encontrar. Con 2.249 homicidios dolosos reportados, abril concluyó como el mes con asesinatos en lo que va del año, un promedio de 78.3 casos diarios, de acuerdo con las cifras preliminares de la Comisión Nacional de Seguridad. En marzo se registraron 2.192 asesinatos, un promedio diario de 70.7 casos. En enero fueron 2.127 homicidios dolosos, mientras que en febrero se reportaron 2.022. De esta forma, en el primer cuatrimestre del 2024 se han denunciado de manera preliminar un total de 8.690 asesinatos para un promedio de 72.4 casos por día. Guanajuato es la entidad con más asesinatos, seguido del Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Así la estampa de cómo está en este momento nuestro país. Y bueno, vamos a dividir en 4 apartados este programa para poderlo discutir, para poderlo debatir. El primer bloque, del país en paz que conocimos a la amenaza de muerte. Así de trascendental ha sido la transformación del país en paz a la amenaza de muerte. Bloque número 2, ¿estamos frente a gobiernos complacientes o cómplices? Bloque número 3, estrategia fallida, que podríamos ampliar un poco el esquema de estrategias fallidas o podríamos decir proyectos en conjunto con el crimen organizado. ¿Cuál de las dos? Y el bloque número 4, ¿y la reconstrucción? ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Seguiremos en la misma? ¿Hay proyectos en puerta para cambiar la historia de este país? Y bueno, para hoy confrontar ideas, para el esgrima de discursos, estará con nosotros Nancy Angélica Canjura, que me da mucho gusto saludarla, lo mismo que a Gerardo Rodríguez. Y vamos a empezar directamente pues, con las aportaciones de ellos. Nancy, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Saludos a tu auditorio. Gerardo Rodríguez también, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Nancy. Gracias, Carlos. Aprendimos todavía por generaciones quienes estamos en pantalla a conocer un país en paz. Podemos presumir que fuimos niños de la calle y no precisamente por mendicidad o por pobreza, sino porque aprendimos que los mejores cuates era en las calles. A la novia la conocimos en la calle, era vecina. Nos íbamos en bicicleta a la escuela, regresamos de igual manera y la única condicionante que teníamos es termina la tarea y no regresas muy tarde. Hoy nuestros hijos no tienen esa posibilidad, bueno, ni nosotros, pues. Del país en paz a la amenaza de muerte, Nancy. ¿Es muy drástico este título? ¿Así lo ves o así se siente? Pues se tiene esa percepción, sobre todo hay que decir que es una percepción no generalizada. Tenemos también partes del país en donde no se percibe de igual forma esta situación de violencia.
Sin embargo, sí es una situación que ocurre en la mayoría de los estados, sobre todo en las ciudades. Tenemos puntos muy bien identificados donde se encuentra la violencia, sobre todo la violencia homicida y esta violencia también que impide que las personas puedan seguir su vida con tranquilidad. Lo hemos visto en lugares como, y sobre todo creo que el cambio que se ha dado muy drásticamente es que antes era muy eran pocos los puntos en donde se vivía este tipo de violencia y la otra situación es que lugares que eran muy pacíficos ahora son los que se enfrentan a este tipo de situaciones, como sería el caso de estados como Guanajuato o como Zacatecas, que habían sido muy tranquilos y que ahora concentran las batallas entre delincuentes y que también generan esta situación de intranquilidad en donde nadie puede estar seguro, no pueden estar las personas en la calle y donde hay constantemente violencia homicida. Bueno, dices estados donde se ha cambiado la percepción, como es Guanajuato y Zacatecas, aquí lo anoté, pero podremos hablar de Guerrero o de Morelos o de Michoacán o del Estado de México o de Tamaulipas o de Sonora. ¿Qué piensas, Gerardo? ¿Cómo ves tú la situación? Nos dice Nancy que la percepción no es similar en distintas regiones del país. No sé si podría yo estar de acuerdo con ello porque pues, el miedo es el miedo, ¿no? Sí, pero la verdad es que la inseguridad en el país, las condiciones son muy diferentes, como bien dice Nancy. Por ejemplo, Coahuila, hay 3 ciudades en el top 10, en los 10 primeros lugares con menor percepción de inseguridad, igual que Mérida, en Yucatán, ¿no? La Ciudad de México ha mejorado muchísimo la percepción de seguridad en los últimos 6 años, pero por supuesto eso no lo vemos en Guerrero, no lo vemos en Michoacán, no lo estamos viendo en Guanajuato, en Morelos, en el Estado de México, en la zona oriente, en la zona conurbada tampoco lo estamos viendo. Entonces, sí es un tema que vemos que la participación del Estado en estas regiones donde se sienten más niveles de paz es porque algo están haciendo y se están haciendo responsables de llevar la seguridad a sus comunidades, ¿no, Carlos? Fíjate que, a ver, vamos a situarnos en 3 ejemplos que a lo mejor nos cambian un poco la perspectiva. No sé si estén de acuerdo. Acabo yo hace unos días de cubrir informativamente el tianguis turístico de Acapulco. Este se llevó a cabo en la zona Diamante, que por cierto da pena, da lástima ver absolutamente todos los edificios dañados por el huracán Otis, que están en abandono. Todo el centro comercial, la isla totalmente saqueado, también en abandono. Pero había varias indicaciones que se nos hicieron a los periodistas, a los inversionistas y a los turistas que acudieron al tianguis turísticos. Es no rompan la agenda, no se salgan del territorio donde está la Guardia Nacional y tienen estrictamente prohibido ir al Acapulco tradicional por cuestiones de seguridad. Punto número 2, ¿qué pasa con este cementerio clandestino que se encontró aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México? Dice el presidente de la República, carpetazo, este es un montaje. Como montaje, y es el punto número 3, que también considera que fue el retén de encapuchados que detuvieron al convoy en donde viajaba la señora Claudia Sheinbaum allá en Motocintla, en Chiapas. ¿Cómo ves esta situación, Nancy? Esta tripleta de ejemplos. Sí, justamente estas son las muestras de lo que se vive día a día en los territorios que están cooptados por la delincuencia organizada, donde no existe una presencia adecuada del gobierno federal y donde también es la muestra clara de que no hay una homogeneidad de la situación en el país y por lo tanto no existe tampoco una estrategia adecuada para abordar la violencia en sus distintas expresiones como se dan en el territorio. Por ejemplo, el caso de Guerrero, que es un caso en donde por su propia naturaleza, tanto geográfica como poblacional y sobre todo de actividad económica,
pues estaba expuesto, desde siempre ha estado expuesto a una mayor cantidad de delincuencia, a una mayor cantidad de operación por los intereses económicos que se generan allí. Sin embargo, también lo que vemos es la consecuencia de no haber atendido con prioridad el tema de la seguridad, de no haber tampoco tenido un plan de contingencia pasado ya el huracán Otis, porque si bien se puede tener 20,000 excusas sobre cómo se dio este fenómeno natural meteorológico en donde tal vez no se podía actuar con la prontitud que se hubiese esperado, tampoco vimos una respuesta contundente, adecuada y eficiente ya una vez pasado el meteoro, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de esta situación. El caso también de Iztapalapa, muy lamentable, bueno, los límites con Tláhuac, es muy lamentable porque al final termina redondeando este discurso o esta idea que se nos plantea desde el gobierno federal de que todo está bien, que todo aquello que pudiera señalar que hay un problema de violencia y de inseguridad en el país es montaje y es discurso de los detractores. Entonces, es una lástima porque al final de cuentas no solamente se está revictimizando, sino que se cierran las puertas a poder actuar ante una situación de esta naturaleza. Y la otra, pues es que nos deja este amargo sabor de boca de saber que se prefiere cerrar los ojos ante la situación que dar soluciones, que sería el primer trabajo que deberían tener todos los gobiernos. Y sobre el tema también de la situación con la candidata Claudia Sheinbaum, pues nos va armando ese mismo rompecabezas, ¿no? De esta negación sistemática de todo del gobierno, del partido en el gobierno, de negarse completamente a decir, A ver, claro. Gerardo, para un tema tan delicado, ¿se puede esperar que desde la tribuna más alta de este país, como es la Presidencia de la República, se considere que estos son montajes? Y sobre todo cuando vemos a las madres rastreadoras, en donde rascan, arañan la tierra para encontrar los restos, los despojos de sus propios hijos, ¿podemos tratar este asunto así, tan simple como si las mañaneras fuera una tribuna del Ministerio Público, decir, es montaje, pasemos a otra cosa? Mira, Carlos, la verdad es que es un tema muy complejo. Sí se ha politizado lamentablemente el tema de las madres buscadoras, ¿no? Es un tema muy complejo. Yo he tenido la oportunidad de conocerlas, Y de es, platicar con ellas en foros de la sociedad civil. Y la verdad es que su lucha, pues, es la lucha de muchos de nosotros que han tenido alguna víctima y que son un estandarte y que están trabajando todos los días para encontrar a sus seres queridos. La verdad es que creo que sí ha habido una falta de empatía absoluta desde Palacio Nacional, pero sí hay que reconocer, Carlos, sí ha habido un uso político de esta situación por parte de una de las dos candidatas. ¿Con qué fin? El tema de la ¿Con qué fin, Gerardo? O sea, político, ¿cuál es el Carlos, uso político? político absolutamente, y hay que decirlo también, hay organizaciones de la sociedad civil que están abiertamente en contra de esta administración y abiertamente apoyando una plataforma política. Entonces, yo sí hay que decirlo abiertamente, Carlos, y hay que identificar las agendas de muchas organizaciones de la sociedad civil. Me parece que es absolutamente noble que apoyen estas cruzadas, pero pues sí, sí hay discursos políticos de por medio, ¿no? Entonces, no es un tema fácil, no es un tema fácil. Yo creo que el presidente que es padre de familia no le debe ser fácil estas posiciones. Creo que también el trabajo que han hecho las madres buscadoras de Sonora de visibilizar este problema a nivel internacional le es muy incómodo al gobierno federal, ¿no? Entonces, creo que es una batalla por la que hay que buscar todavía más de probablemente 50,000 personas en este país, ¿no? Que llevan más de 5 años sin tener propuestas de las fiscalías de los estados
se están enfrentando frente al poder estatal, ¿no? Son incómodas también estas organizaciones de víctimas, de buscadoras para los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Y qué bueno, lamentablemente, que existan y qué bueno que también entran en esta tribuna pública para hacer visible que a este país le faltan probablemente más de 80,000 hijos, hermanos, padres de familia que han desaparecido en estos 18 años. A ver, en pocas palabras, Gerardo, me estás diciendo que en este país a nuestros muertos los usamos como botín político. Tú lo dijiste, Carlos. Francisco Rivas se incorpora con nosotros a esta conversación. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, Francisco, bienvenido. Y bueno, pues así a bote pronto y pasando ya al segundo capítulo de este programa, ¿tú piensas que estamos frente a gobiernos complacientes o gobiernos cómplices en materia de seguridad o inseguridad? Pues muchas gracias, Carlos. Primero quiero ofrecer una disculpa. Lamentablemente la tecnología nos falló, ya estábamos conectados y pasó todo lo que pasó para poder volvernos a conectar. Ya estamos Dicho aquí. esto, si me permiten, nada más me gustaría disentir de Gerardo, a quien me estimo y muchísimo, porque lamentablemente yo no creo que sea un tema de botín político el tema de los desaparecidos. Es decir, evidentemente todo efecto, todo hecho que ocurre en un país, cuando tú eres oposición vas a utilizarlo para poder contrapuntear tu propuesta, más cuando desde Palacio Nacional todos los días se niega que estamos viviendo una crisis de violencia. Tú escuchas todos los días al presidente decir vamos muy bien, y a partir de vamos muy bien, luego está cada 20 del mes la secretaria de Seguridad dando datos falsos porque utiliza una metodología que es incorrecta, compara un mes aleatorio de la administración del presidente Peña contra el último mes y nos dice el homicidio doloso ha bajado 17%, el secuestro ha bajado 80%, y los datos oficiales nos dicen eso, porque cuando se compara, por ejemplo, en materia de homicidio, pues estamos por encima del 50% de los homicidios que tuvimos el sexenio pasado y por encima del 75% de los que tuvimos hace 2 administraciones. Entonces, pues yo creo que no es un tema de botín político porque yo quiero utilizarlo. Como oposición, tú pones los temas y evidentemente hay temas que se politizan a partir de una discusión, pero la realidad es que tienes un gobierno federal que es absolutamente negligente, que es irresponsable y que es mentiroso en temas de cómo está ocurriendo la situación en nuestro país. Ahora, dicho esto, no solo el gobierno federal es negligente, es mentiroso. La mayor parte de gobiernos tiende a ser complaciente con sí mismo y en muchos casos tiende a tener un pobre ejercicio de combate a la situación de inseguridad y de violencia que se vive en lo local. Una parte se la podemos transferir de responsabilidad a la federación, porque si bien tenemos nosotros un tema de fuero común y fuero federal en nuestro país, pues es muy difícil romper y hacer una distinción entre cuáles delitos son meramente del fuero común, cuáles son meramente del fuero federal, cuando tú sabes que en nuestro país la delincuencia organizada controla prácticamente todas las actividades comerciales, la distribución de bienes y servicios, cuando controla a otras autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales. En ese sentido, pues resulta muy complicado decir esta nada más es un homicidio relacionado con el fuero común, cuando debería haber una investigación sobre un fenómeno criminal mucho más amplio. A esto, pues también una parte de lo que le tenemos que responsabilizar a la Federación es la decisión de cómo se distribuye el recurso público en nuestro país. Tú sabes muy bien que las aportaciones federales han caído en esta administración. Ya teníamos una caída histórica, si recuerdas, cuando estuvimos en el sexenio de Calderón, lo máximo a lo que llegamos en términos de inversión en materia de seguridad fue el 1.2% del Producto Interno Bruto, que a lo largo del sexenio de Peña se fue reduciendo paulatinamente hasta llegar a poco más del 1%, y finalmente el sexenio arranca con un 0.89%, que en el papel crece casi hasta el 1%, pero sin llegar al 1% del Producto Interno Bruto, pero en realidad la lógica de distribución se vuelve una lógica mucho más
centrada en las actividades de las fuerzas federales. Tan es así que si en 2018 teníamos 10 pesos para la seguridad, en 2023 tuvimos apenas 8 pesos, pero de esos 8 pesos, 3.5 se fueron en realidad a temas relacionados con la obra pública insignia de esta administración, con Dos Bocas, con el Tren Maya, con el aeropuerto de Tulum, con la operación del AIFA, es decir, no se fueron a temas específicos de la seguridad. Entonces, sí hay una negligencia de las autoridades locales que no hacen nada prácticamente por generar recursos propios, por aumentar la recaudación, por establecer acuerdos con los empresarios para que haya una mayor inversión en seguridad. Hay en muchas autoridades estatales complicidad, hay en muchas autoridades estatales la voluntad de hacerse a un lado y negar, repetir la consigna nacional de va todo bien y se limitan nada más a recurrir a la autoridad federal. Pero recurrir a la autoridad federal significa simple y sencillamente pedirle a la Guardia Nacional la presencia en el Estado. Ni siquiera va más allá, ni siquiera va en un ejercicio de articulación de investigación entre la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía Estatal, la Fiscalía General de la República y las autoridades federales para generar un combate al fenómeno delictivo y no nada más al delito individual. Entonces, esto nos explica por qué hoy estamos por cerrar un sexenio en donde tenemos la mayor tasa de homicidio doloso, la mayor tasa de feminicidio, la mayor tasa de extorsión, la mayor tasa de desaparecidos, la mayor tasa de delitos que atentan contra la vida, que atentan contra la libertad, que atentan contra la sociedad, de robo a transporte de carga, de robos de hidrocarburo, de narcomenudeo, de trata de personas, de violencia familiar, de violaciones sexuales, de violaciones a derechos humanos, de impunidad, y esos son los datos oficiales, que incluso pues son datos de una debilidad estructural muy fuerte que apenas reflejan un poco del grave problema en el que estamos sumidos como país. A ver, por alusión, si quiere Gerardo responder, pero antes vamos a ver, con apoyo de producción, una gráfica sobre los homicidios por sexenio. Vamos a ver las grandes diferencias que se han mostrado, pero además en la interpretación y registro de los datos en la administración en el sexenio de Vicente Fox Quesada fue donde menos homicidios se registraron. Vea usted la gran diferencia de Vicente Fox al creciente número hasta el momento del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Por alusiones, Gerardo, ¿tienes alguna réplica? No, ninguna, querido Carlos. Respeto la posición de mi amigo y respetado Francisco. Muy bien. Ahora, Nancy, ¿no parece una ironía que el hecho de que el presidente de la República lleve 2, 3 días diciendo que vamos requete bien, de que el país está pacífico, que estamos felices con el rayito de esperanza, cuando en ese mismo día se da a conocer que ya apareció el obispo Salvador Rangel y que hasta el momento no sabemos qué ocurrió con él, no se sabe si fue un secuestro, no hubo una operación de rescate, no hay detenidos, no hay indagatorias, no hay carpetas de averiguación, simplemente ya apareció, entonces ya se acabó el tema. Y por cierto, hoy se cumplen 3 años del colapso de la línea 12 del metro, en donde es el mejor ejemplo en este sexenio de protección e impunidad a los funcionarios, empezando por Florencia Serranía, la exdirectora del metro. ¿Qué piensas de todo esto, Nancy? Sí, justamente nos habla de todo este clima de impunidad, pero sobre todo es como si se viviera ellos vivieran en otro México, ¿no? Y es una situación que genera mucho esta desconexión entre aquellas personas que viven en carne propia el delito, que viven en carne propia la violencia, y aquellas que no, que la ven a través de las noticias, que la ven a través de las comunicaciones del gobierno, y justamente ahí es donde tenemos esa disparidad en la percepción de la inseguridad, donde tenemos gente que considera que todo va bien, que vamos mejorando, y donde tenemos a las víctimas, donde tenemos todas estas personas que están alrededor de situaciones de violencia y de inseguridad, y que generan esa sensación de que es una oposición que está intentando debilitar al gobierno actual, que está intentando denostar los logros que se han tenido en la materia, cuando en realidad es como si fueran 2 Méxicos diferentes, ¿no? El del discurso
y el de los hechos, en donde los hechos se reflejan en todo esto, ¿no? No solamente tenemos esta situación con el obispo, sino que hemos tenido muchos casos que incluso se han vuelto mediáticos y que siempre terminan siendo opacados por la declaración del presidente, ¿no? Tenemos una fosa en Ciudad de México donde es todavía más complicado tener una situación así. Pues era una situación donde había perros. Tenemos alguna otra situación donde ocurre un secuestro de un actor político relevante o de un actor social relevante, se fue por su propia cuenta. Tenemos un feminicidio también de gran impacto social, fue un accidente o no la cuidaron sus amigas. Siempre tenemos un culpable que no es el gobierno, que no es la administración, y sobre todo una idea de que la realidad es otra. Ahora sí que tenemos un gobierno que nos hace gaslighting y no sabemos para dónde acudir, no sabemos qué hacer. Bueno, que no se os olvide también el crimen de jesuitas en el norte de la República, en donde el presidente dijo que no había respondido porque ¿qué los sacerdotes quieren que actuemos con violencia? Esa fue su respuesta. Y bueno, ¿para qué mencionar el caso Ayotzinapa, que fue una promesa de campaña, no nada más previo a las elecciones en donde ganó el presidente López Obrador, sino meses atrás, desde que ocurrió todo esto allá en Iguala, en la zona de Guerrero, y bueno, no ha pasado absolutamente nada. Vamos a una pausa y regresamos para preguntar a nuestros invitados si se trata todo esto de una estrategia fallida o hay complicidad con el crimen organizado. Esto es A Fondo, volvemos. Por cierto, quiero recordar a ustedes que este domingo a las 10 de la mañana habrá una concentración en el Ángel de la Independencia por la autonomía y defensa del Poder Judicial de la Federación y de la Constitución vigente, la Constitución actual, la que nos rige. Este domingo a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, y que por cierto hoy por la noche nuestro director Paco Ramírez sostendrá una conversación con la licenciada Patricia Aguayo para que informen al respecto. Vamos a ver cuáles son las 10 ciudades más peligrosas en nuestro país de acuerdo y según sus habitantes. Y mire, destaca que 2 menciones, en el lugar 1 y 3 está Zacatecas
y hay 2 menciones en el lugar 2 y 9 que son del Estado de México. ¿Cuáles son las localidades más violentas de acuerdo a los habitantes? Pues está Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan en el Estado de México, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero, Cuernavaca, Morelos, Ciudad Obregón, Sonora, Tapachula, Chiapas, Uruapan, Michoacán, Ecatepec en el Estado de México y León, Guanajuato. Francisco, ¿hay estrategias fallidas? ¿Podemos hablar de esto? ¿Se equivocaron? Aunque antes de las mañaneras se reúna pues esta especie de comité, de equipo de seguridad nacional con el presidente. ¿Hay de veras estrategias fallidas? ¿Falta experiencia? ¿O estamos hablando ya de una abierta complicidad con el crimen organizado al que darle abrazos, no balazos, o en su término más corriente, nalgadas de las abuelitas para que se porten bien? Bueno, Carlos, permíteme decirte que nosotros desde 2018 llevamos a cabo un ejercicio que también en esta ocasión estamos repitiendo para preguntarle a los candidatos cuál es su programa, su plan de seguridad. Es un cuestionario complejo, son 278 preguntas de política pública muy específica que te dicen si vas a construir o vas a generar una nueva institución, pues cuál es la arquitectura institucional, cuál es tu modelo, cuáles son los recursos, los objetivos, los indicadores, etcétera, etcétera. Y lamentablemente en 2018 el presidente y su equipo no pudieron pasar de la pregunta número 10. Eso, pues, a nosotros nos llamó la atención porque nos indicaba, pues, un desconocimiento generalizado de la problemática. Oye, ¿qué tipo de preguntas? Perdón, Gerardo, pero ¿qué tipo de preguntas entonces formulaban que no podían pasar de la 10? Pues la primera era cuál es tu diagnóstico y la segunda es qué es lo que vas a hacer. Y de ahí empieza con qué vas a hacer con la Fiscalía General de la República, con la Policía Federal, todavía teníamos una Policía Federal, con las Fiscalías Estatales, con las Policías Estatales, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y son preguntas muy específicas que tienen que ver con cuáles son tus objetivos e indicadores de que estás avanzando en algo. A partir de ahí se desdoblan preguntas que tienen que ver con el homicidio, la extorsión, la trata de personas, la impunidad, la corrupción, etcétera, y sobre todo pues una corrupción que no es esa corrupción generalizada de las autoridades administrativas, sino estamos hablando de la corrupción en donde hay pues esta conexión entre autoridades de seguridad y delincuencia común u organizada o las fiscalías. Oye, Gerardo, en ese sentido, pues no perdón, déjame interrumpirte porque no sé si así lo consideres, Francisco, también y Nancy, pero estamos en el 2024 y no parece ofensivo que se le tengan que preguntar a las autoridades qué van a hacer con las instituciones. Es decir, parece que estamos apenas construyendo un país y estamos flotando en ideas de que, oye, ¿por qué no abrimos una fiscalía? Y si la abrimos, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Y a quién vas a nombrar? ¿Y es autónoma o no es autónoma? ¿Y qué vas a hacer? O sea, no es majaderamente ofensivo preguntarnos en este momento qué vamos a hacer en materia de seguridad. Sí, sí lo es, efectivamente lo es. Por eso te digo, en 2018, cuando hicimos este ejercicio, nos sorprendió ese desconocimiento generalizado del equipo de campaña del presidente y del presidente. No nos debe sorprender que se construyó una narrativa muy positiva, con una frase que es un eslogan que creo que no hay una persona en México que podría estar en contra de este eslogan, que es abrazos no balazos, pero en realidad nosotros que nos hemos dedicado a analizar la política de seguridad, pues te puedo decir que no encontramos una política de seguridad, porque desde el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad o la ausencia de los planes que nunca fueron publicados, que por ley debían haber sido publicados, que son los planes estratégicos de seguridad, pues ahí nos damos cuenta que no había esta capacidad del Estado, esta ideología de resolver un problema. Había una idea de destruir a la Policía Federal y crear una Guardia Nacional bajo un argumento que era de corrupción. Hoy, a 5 años, no hay nadie en la cárcel por esa supuesta corrupción. Sí se destruyó la Policía Federal, pero la Guardia Nacional es hoy una institución que no tiene ni pies ni cabeza. La Fiscalía General de la República, primero se aprueba una ley específica para darle vida a esta fiscalía y las características que debe tener, y 3 horitos después ya la estaban cambiando porque el fiscal quería un retorno hacia lo que era la Procuraduría General de la República. No hay una definición de cuáles son los objetivos prioritarios de esta administración e incluso los objetivos
que estaban expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pues son muy pobres, porque nos hablan de reducciones, entre otras cosas muy confusas, entre un 20, un 35, un 50% de los delitos, pero no nos dice respecto a cuándo, pues, ni respecto a qué. El problema es que al final, pues ninguno de estos objetivos se logrará. Y si no se ha logrado es precisamente porque no estaba organizado un plan, no estaba organizada una articulación estatal, no estaba organizado un mecanismo para hacer operar también a los estados, porque de nuevo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene funciones para llamar a cuentas a los estados, y en la Federación claudicó en ellos, dijo, pues de aquí yo ya no soy responsable, pero también ha dejado de apoyar a muchos estados, particularmente a los estados de oposición. Si hoy vamos a Guanajuato, pues nos encontramos que quien patrulla las carreteras de Guanajuato las carreteras federales, es la autoridad estatal de Guanajuato, que no tendría ni siquiera competencia legal para estar ahí, pero tienen que estar porque si no, no alcanzan a defender a sus ciudadanos. Y entonces nos encontramos a las municipales que hacen labores que no les tocan, a las estatales que no les tocan, pero eso que ocurre en Guanajuato también ocurre en estados del mismo color, que es Morena, pero que por algún motivo no se lleva bien con la federación, como es el caso de Zacatecas. Y las reuniones cotidianas, pues son unas reuniones que no tienen sentido ni nunca lo han tenido, porque la política de seguridad debe ser una política de Estado pensada por lo menos a 20, 30 años. Entonces, si tú te reúnes todos los días para tomar decisiones con base en lo que ocurrió ayer, pues evidentemente no tienes la visión de 20 o 30 años. Y si te reúnes pero no tomas decisiones, pues económicamente para nosotros como ciudadanos es un desperdicio de recursos, porque ¿de qué nos sirve que el presidente se siente a escuchar a cuántos mataron y a cuántos no mataron, y si vamos muy bien o si vamos muy mal? Pero, no me parece que esa sea parte de una estrategia. Eso escuchará el presidente de la República, porque hace un par de días, ante la aparición del obispo Salvador Rangel, así improvisado, en plena mañanera, el presidente le decía: pasa a Rosa Isela, informa. Y no, sí pasa. Y pasa a decirnos la titular de Seguridad Federal: ya se abrió una carpeta de investigación, estamos viendo qué fue lo que ocurrió. Eso fue lo que informó. A ver, Gerardo, ¿en dónde estamos parados, de acuerdo a lo que dice Francisco Rivas? Porque no importa si es la Policía Estatal, si es la Policía Municipal, si es la Guardia Nacional, si es el Ejército Nacional, si es Marina, no importa. Fuimos testigos de un desfile de armamento, poderoso armamento, nada más en el Culiacanazo, nada más como un ejemplo. ¿Te parece congruente lo que escuchamos en el discurso político con la realidad que vive el país? Una idea que planteó Francisco. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí. Bien, el drama de las instituciones, ¿no? Cada 6 años estamos tratando de reinventar instituciones, la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal, la creación de la Gendarmería con Peña Nieto, ahora con la Guardia Nacional, pues es otro reinvento, ¿no? Terrible la desaparición de la Policía Federal. Creo que había elementos magníficos que trabajaban ahí, muchos de ellos fueron mis alumnos en maestría y en cursos, los conozco muy bien, mandos que también eran extraordinarios y que se perdió ese capital humano. Yo difiero con Francisco. Me parece que hay un diseño, hay una ruta trazada para la creación de la Guardia Nacional, que lamentablemente pues no se conoce porque no es una institución que sigue siendo poco amable para transparentar sus procesos internos, para conocer qué son las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que hay una ruta para crear una policía de corte nacional. Había de dos sopas, o construirla a partir de la Policía Federal, que era muy pequeña, o con toda la fuerza de los recursos, el despliegue institucional, despliegue territorial, las capacidades que tiene la Secretaría de la Defensa. Recordemos que la Policía Federal no tenía instalaciones propias, tenían que dormir en hoteles muchas veces los cuerpos desplegados de la Policía Federal. Entonces, ya no estamos para reinventar otra vez. Creo que es un esfuerzo importante que está llevando
la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece que es válido el debate si tiene que tener mando civil o militar. La Guardia Nacional, con un estado de fuerza de 140,000 que se busca que pueda llegar hasta 200,000 elementos, eh, difícilmente puede sostenerse en una institución ahorita en este momento que no le dé las garantías, por ejemplo, del ISFAM, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que les garantice casa, educación a sus hijos, salud para ellos y sus familiares, una carrera profesional, ¿no? Yo creo que también el presidente de la República se atrapó solito en la creación de la Guardia Nacional y no puso atención en el tema de la profesionalización y fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Tampoco hablamos de las fiscalías estatales, la corrupción, la falta de profesionalismo que hay ahí adentro. No hablamos también de la corrupción y la incapacidad que tienen los jueces y los poderes judiciales en los estados. Hablamos poco también de la responsabilidad de los gobernadores que se esconden en el manto de la opinión pública nacional, porque todos los días el presidente sale a hablar de temas de seguridad y los gobernadores no están dando la cara. Ellos son los responsables primigenios de la inseguridad que se viven en los estados. Estoy absolutamente de acuerdo con Francisco, ¿no? El tema de los colores claramente se ve con el caso de los colores políticos, la falta de coordinación, de confianza entre las autoridades federales y estatales en Guanajuato, pero vemos, por ejemplo, y vimos muy buena coordinación en su momento con la administración panista en Yucatán. Ahí se alinearon intereses políticos y económicos muy interesantes, pero absolutamente un fracaso la coordinación y la desconfianza en Zacatecas con el gobernador David Monreal. Entonces, la verdad es que sí, el que no tengamos políticas de Estado, como bien dice Francisco, pues nos lleva a que la variable de la politización, la cooperación, la coordinación política sigue siendo un factor que afecta a los gobiernos estatales. Hay que recordar también que hay descoordinación al interior de gobiernos estatales. Por ejemplo, cuando un alcalde de una ciudad capital poderosa, por ejemplo, por decir el caso Puebla, por ejemplo, donde no es del mismo partido del gobernador, pues no hay mucha confianza tampoco para que haya coordinación al interior. Entonces, creo que sí tenemos que avanzar en el tema de homologar muchos procesos de ingreso, de profesionalización de los policías a nivel estatal y municipales, Carlos. Pues lejos de la especialización o como le llamas la profesionalización de las fuerzas, me parece que hay una franca incongruencia porque mientras el país sube y sube y sube en el registro de homicidios dolosos, nuestros soldados son empleados, hoy es Día de la Santa Cruz, en cargar cementos para la construcción, es decir, empleados como albañiles. Y hablas de los gobernadores, bueno, pues es que algunos gobernadores están más ocupados y preocupados por buscar embajadas, o como tú mencionabas, David Monreal, que cuando le tiran cabezas cercenadas a los pies de su oficina, pues dice que es la maldita herencia del pasado. Seguramente se referirá a la gubernatura de su propio hermano Ricardo Monreal. Vamos a ver una gráfica, cómo ha aumentado la corrupción en 8 estados, porque bien hablaba Nancy precisamente de que no podemos desligar pues, el asunto de la violencia y el crimen organizado de la corrupción. 8 estados de la República son el ejemplo precisamente de que las cosas no están muy limpias en esta administración de la honestidad valiente. Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Colima y Baja California Sur. Son pues la estampa negra en este momento en la República Mexicana. Nancy, ¿qué va a pasar entonces con la reconstrucción que merecemos en este país? ¿Encuentras alguna fórmula? ¿Has visto alguna lectura al respecto con los aspirantes a la presidencia de la República? Pues desafortunadamente no, el discurso sigue estando en línea con el gobierno actual, sobre todo con las políticas actuales, justamente en esta misma lógica, ¿no? De que pues como todo va bien, pues hay que seguir igual. Sin embargo, lo que vemos es que pues la solución la vemos en el ámbito muy local, en los municipios sobre todo,
en donde allí sí se tiene la oportunidad de generar las colaboraciones, la gobernanza necesaria para poder ir solventando este desmantelamiento institucional que hemos visto en estos últimos años, en donde no solamente hay un abandono de las policías locales, sino también como tal un desmantelamiento de las estructuras que ya existían. Desafortunadamente la lógica de este gobierno fue: algo está mal, tíralo y vuélvelo a empezar, ¿no? Volvemos a empezar con otra institución. Entonces no hubo ninguna forma de establecer qué cosas estaban saliendo bien para poder fortalecerlas, sino que hubo un planteamiento desde cero. Sin embargo, hay municipios, por ejemplo, que han logrado mantener sus propias políticas, desarrollarlas y bueno, tienen los recursos adecuados para poder impulsar esas políticas, como algunos casos como Nezahualcóyotl, como Chihuahua, como Querétaro en caso de la policía, como también tenemos algunos en Nuevo León, como San Pedro Garza, como Guadalupe. También tenemos otros casos como Mérida, que también es uno de nuestros casos de promisorios, como lo vemos a nivel república, y que vemos esta parte, ¿no? Esta inversión que se hace en seguridad pública en el ámbito local, en el fortalecimiento de la policía, generar técnicas de prevención del delito, de proximidad social. Eso es lo que ha funcionado. Si bien es cierto que necesitamos una policía a nivel nacional que vea el tema de los delitos federales y sobre todo que atienda las situaciones de vulnerabilidad propias de algunas localidades, también es importante que cada unidad acepte y asuma la responsabilidad que le confiere la Constitución, ¿no? Sabemos que la seguridad es responsabilidad tanto de municipios como de estados y de la federación, y en ese sentido, ahí es donde vemos ahí es donde se puede dar ese cambio, ahí es donde podemos ver las soluciones, y también como ciudadanos, ahí es donde podemos exigir. Tenemos que exigir a nuestros candidatos, a los municipios y a las localidades, esta atención al tema de seguridad y no que solamente le reboten la bolita al gobierno federal, cuando ya sabemos que la lógica del gobierno federal es simplemente enviar a la Guardia Nacional a una presencia pues nada más simbólica, porque ni siquiera tiene carácter de disuasión. Entonces es allí donde pudiésemos empezar a ver la reconstrucción. Bueno, y que conste que el programa en tiempo no estiró ni estiró para siquiera mencionar el huachicoleo. Vamos a cerrar programa, tenemos un minuto. Yo le pediría a Gerardo Rodríguez si nos da un último apunte, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que este momento de elecciones es absolutamente ideal, indispensable, hacer una evaluación crítica del desempeño de las autoridades en materia de seguridad y de justicia en los tres ámbitos, para el día 2 de junio castigar o premiar a aquellos que hayan hecho un mal o un buen trabajo en materia de seguridad, Carlos. Muy bien, pues cerramos programa. Yo solamente dos recordatorios. El tema para el tercer debate será crucial porque es crimen organizado y violencia, el tercer debate presidencial. Y les recuerdo que este 5 de mayo a las 10 de la mañana habrá una concentración en defensa del Poder Judicial de la Federación, la Constitución y las tres divisiones fundamentales con que se rige esta nación. Muchas gracias, Gerardo, gracias Francisco, gracias Nancy y gracias a usted por prestar atención justo aquí a este programa a fondo. Nos encontramos en la próxima emisión. Muchas gracias. El América. No, está bien, está bien. Buen fin, amigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya está puesto todo, ya está puesto todo. Estoy en la 1 y luego estoy en la 2 y ahí dice 3. Sí, jala, mira, ve. Sube y baja. Sí. Ay.